Parece una laptop común, pero tiene dos pantallas. Una de 16 pulgadas y la otra de 14 pulgadas. Esta máquina está impulsada por un Intel de 6 núcleos y 12 hilos, y viene con 7 o 16 GB de memoria RAM, además de un disco SSD de 1 TB. La batería es más grande de lo que parece. Además, la laptop se ve realmente genial, y el fabricante la diseñó de tal manera que incluso un aficionado, después de quitar esa tapa de plástico, puede agregar por sí mismo y sin problemas un segundo disco SSD o incluso memoria RAM adicional. Pero eso no es todo, porque en la parte trasera hay un puerto Oculink, a través del cual se puede conectar una carcasa externa con una tarjeta gráfica de escritorio potente a esta laptop. ¿Y qué me dicen si les digo que, al momento de preparar este material, esta laptop con todas sus características cuesta 2.939 zlotys? ¿Sorprendidos? Yo, sin duda. Por eso los invito a ver todo el material, porque realmente vale la pena. Soy Powell y estás en Techmaniac HD. Muy sencillo, un empaque de cartón, una gruesa bolsa de burbujas, una funda y ya tenemos la nueva laptop en las manos. Se ve muy elegante y el color gris metálico realmente puede gustar aquí. La laptop está hecha principalmente de aleación de aluminio, solo la parte inferior es de plástico, pero el color casi no se nota. A la derecha hay dos puertos USB tipo A de 5 gigabits. Una entrada combinada de mini jack, un puerto RJ40 y 5 gigabit y lo que parece un LED de encendido, aunque en realidad está en el lado izquierdo de la laptop. Sigamos adelante. Justo al lado hay un puerto HDMI versión 2.0, otro puerto USB tipo A de 5 gigabits y un USB tipo C con la misma velocidad, que además soporta el modo DisplayPort Out, lo que significa que podemos conectar otra pantalla a él. Mi 1440p funcionó bien, aunque la frecuencia se limita a 165 Hz. En la parte trasera está el puerto Oculink, útil para conectar una tarjeta gráfica externa. Al abrir la tapa nos espera una grata sorpresa, ya que no es necesario sujetar la parte inferior de la laptop, esta no se levanta en absoluto. Un equilibrio hermoso. Creo que la construcción y colocación de la segunda pantalla aquí es lo que genera más emociones, así que enfoquémonos en ese tema un momento. Puede parecer extraño, sorprendente, pero creo que todos estarán de acuerdo en que es una solución interesante y a todos los escépticos debo decirles de inmediato que no hay nada que temer ni de qué defenderse. La pantalla es resistente, puedo mover toda la laptop sosteniéndola solo por esta pantalla adicional de 14 pulgadas. Nada cruje, nada se rompe. A algunos también les puede preocupar la ubicación del teclado, pero de verdad amigos, no hay de qué preocuparse y al usarla en el escritorio no hace la menor diferencia. Y no lo dice alguien obsesionado con el hardware que acepta cualquier cosa. Oh no, de hecho llevo 1 año y medio usando una solución así de Asus, así que tengo experiencia. Me refiero al modelo Zephyrus Duo 16, que cuesta entre 13 y 15.000 zlotys y en el que he trabajado miles de horas. Por eso pienso que no hay mejor persona para esta reseña, ya que mi referencia será el modelo tope de gama de Asus. Aunque tengamos ambos dispositivos juntos y veamos su construcción, no diríamos que uno es 5 veces más barato que el otro. La idea es igual y la calidad de construcción no varía mucho. Asus también está hecho en parte de aluminio y en la parte inferior tiene plástico. Las bisagras son distintas, así que la pantalla del Endbook se eleva un poco menos, pero no se sabe cuál opción es mejor o peor. También debo mencionar que la pantalla utilizada aquí es muy probablemente exactamente la misma que encontramos en el modelo Asus ZenBook Pro Duo, o precisamente en el Zephyrus Duo 16. En mi Asus tengo una pantalla de 1080p, pero esta de aquí es 4K. La misma pantalla la encontramos en la versión más cara del Zephyrus Duo por 25.000 zlotys. Esta pantalla ofrece resolución de 3840 x 1100 píxeles, brillo de 300 nits y cubre el 100% del espacio sRGB. Y aquí se puede decir que a alguien definitivamente se le fue la mano. Se supone que es una laptop económica, pero usaron una pantalla absolutamente de gama alta. La única explicación lógica para elegir un panel del segmento premium es que probablemente no había nada más en formato 32:9. Mi Zephyrus Duo con pantalla de 1080p es un modelo de 2022 y al parecer ya no los fabrican. En AliExpress se puede conseguir un panel similar con la misma resolución en forma de monitor externo, pero cuesta alrededor de 600 zlotys. Algunos de ustedes seguramente ya saben perfectamente para qué usarían esa pantalla. Muchos espectadores aún dudan para qué sirve y para qué se necesita este aparato.
En el Zephyrus me acostumbré a tener ahí dos aplicaciones de mensajería que uso con más frecuencia. En la MBook Fly que pruebo, gracias a la resolución 4K, tengo una tercera ventana extra. La alta definición, aun con el escalado al 150%, ofrece excelente legibilidad. Claro, si lo queremos, podemos aumentar el escalado hasta 175% haciendo todo más grande, o reducirlo a 125% o 100%. Así que habrá más contenido, pero en mi opinión, todo se vuelve demasiado pequeño. Las páginas web son difíciles de leer en esta pantalla más pequeña, pero si están transcribiendo texto o algún código largo que no se puede copiar, es una excelente solución. A veces veo algo en YouTube de esa manera. Por supuesto que dan esos marcos a los lados, pero como de todos modos nos enfocamos principalmente en lo que está en la pantalla de arriba, realmente no molesta. Por otro lado, cuando estoy jugando, puedo poner ahí una vista previa del uso del hardware o aplicaciones de mensajería, y si el juego es más bien relajante, incluso podría poner alguna película. El simple hecho de que sea una pantalla táctil ayuda muchísimo aquí, porque no tenemos que complicarnos cambiando de aplicación mientras estamos en el juego, solo basta con tocarla. Si vieron la reseña de una construcción casi idéntica de la marca Crelander, saben que el panel de 16 pulgadas que usaron ahí era absolutamente terrible. No tengo ese dispositivo para comparar, pero según el número de serie, el panel es completamente diferente. No será el mejor, pero una cobertura del 97% de la gama sRGB basta para la mayoría de tareas. Es una pantalla 1200p, lo que significa que tiene una resolución de 1920 x 1200 píxeles, lo que quiere decir que es más alta que una pantalla estándar de 1080p. Por esto, los marcos superior e inferior son más pequeños que en una laptop promedio de relación 16:9. El brillo máximo de la pantalla principal es de 300 nits, por lo que no es ideal bajo la luz solar, pero en casa u oficina es suficiente. Normalmente uso el nivel 5, a veces el 6, de los 23 disponibles. Ambas pantallas tienen una reproducción de colores diferente, lo que en algunas situaciones puede ser molesto. La pantalla inferior también es definitivamente más fría, mientras que la principal tiende más a tonos cálidos. La pantalla grande tiene buenos ángulos de visión. La pantalla inferior, en cambio, pierde bastante brillo cuando la miramos desde abajo, pero en el uso normal realmente no es un problema, aunque personalmente no me gusta nada usar una laptop que está completamente plana sobre la mesa. Para mejorar la ergonomía, desde hace años le pongo estas patitas a cada laptop. El costo es mínimo, de unos cuantos hasta una docena de zlotys, pero aumenta muchísimo la comodidad. Aunque la pantalla inferior ya está en un ángulo de 12 grados, no es suficiente. Con las patitas lo levantaremos al doble. Si quieren verlas, les dejo el enlace en la descripción. Pero volvamos al tema y hablemos de las especificaciones técnicas. Una vez más tengo que destacar el hecho de que es una laptop con una pantalla de 16 pulgadas y otra de 14 pulgadas, y sus dimensiones no son diferentes a las de una laptop promedio de 15,6 pulgadas. En cuanto al peso, podría ser mejor, pero es un dispositivo de 2,5 kg que tiene un enorme potencial para el multitasking. En su interior tiene un Intel i7 10850H de 6 núcleos y 12 hilos, que en teoría puede llegar hasta 5,1 GHz. Quitando dos tornillos en la parte inferior de la laptop, se accede a la RAM y los discos. Me gusta el hecho de que el fabricante equipó el dispositivo con un solo módulo de memoria de 16 GB. Por supuesto, es mucho mejor tener dos módulos, ya que entonces funcionarían en modo de doble canal, pero si hubieran ocupado las dos ranuras con 2 de 8, la expansión sería más difícil. Ahora solo basta con agregar otro de 16 y podemos estar satisfechos por muchos años más. ¿Pero realmente una laptop tan barata soportará 32 GB de memoria RAM? Bueno, vale la pena comprobarlo. Para esto, le pedí a la marca Kingston que me enviara la memoria adecuada para probar y todo está perfectamente bien. Los módulos se detectan correctamente y, junto con el que viene preinstalado de fábrica, funcionan en modo de doble canal y su velocidad es de 2666 megatransferencias por segundo. No tiene mucho sentido comprar memorias más rápidas, ya que en la Basic Input-Output System no vi la opción XMP, así que sería un gasto innecesario. Dejaré el enlace a los módulos en la descripción. Como pueden ver, junto hay un SSD de 1 TB de una marca desconocida para mí. Funciona correctamente y es más que suficiente para la gran mayoría de los usuarios, pero esta laptop puede hacer mucho más. Por eso, una vez más,
Kingston viene al rescate y me permitió verificar si una unidad de almacenamiento de tanta capacidad como 4 terabytes funcionaría en un equipo tan económico. Y, mis queridos amigos, sí, el disco es reconocido perfectamente. Es cierto que cuando lo instalé en el puerto M.2 libre, no fue reconocido. Ese puerto solo soporta Serial Advanced Technology Attachment, no PCI Express. Por eso cambié el disco preinstalado por el de Kingston y ahora todo funciona de maravilla. Ya hice un video dedicado sobre el modelo KC3000 y definitivamente los invito a verlo. Con el equipo adecuado, lee y escribe a velocidades que superan los 7000 megabytes por segundo, pero el procesador Intel de 10ª generación instalado aquí todavía no soportaba PCI Express 4.0. Por eso estamos limitados a 3,5 gigabytes por segundo, pero creo que todos estarán de acuerdo en que eso sigue siendo mucho mejor que los menos de 600 megabytes que este medio preinstalado alcanza como máximo. Hoy en día, un disco así cuesta alrededor de 1.600 zlotys. Aunque la versión de 2 terabytes es más rentable, dudo que alguien ahora se atreva a hacer una expansión así. Solo quería asegurarme de que esta laptop no termine en la basura en unos años cuando nos falte memoria RAM o espacio en disco. También les diré que antes del Zephyrus Duo 16 compré un ZenBook Pro Duo. Esa laptop, que costaba más de 2.500 libras, solo tenía una ranura para disco y no soportaba una unidad de 4 terabytes. Muy mal, y justamente por eso lo devolví a la tienda, recuperando así todo mi dinero. Y miren esto, una laptop china y barata, pero aún así puede darle una lección incluso a las más grandes. Bueno, ya que sabemos que en esta laptop podemos ser más productivos que en una que solo tiene una pantalla, y además la expansión no es un problema, el siguiente aspecto importante que deberíamos discutir es el teclado. La verdad, exageré al decir que el equipo es tan sorprendente. Ahora es momento de hablar de lo desagradable, porque el teclado es absolutamente una obra del diablo, al menos esa es la impresión que da en los primeros días de uso. O sea, en cuanto a cómo se presionan los botones, no está mal, sin fuegos artificiales pero totalmente usable. En este teclado he escrito muchas páginas y, como ven, sigo vivo. Además, tiene retroiluminación blanca. No es perfecta y se nota dónde están los LEDs, pero es mejor eso que nada. Alguien tenía las ideas tan revueltas que puso el interruptor donde va el backspace y cambió la tecla Shift derecha por borrar. Afortunadamente, para activarlo debes mantenerlo presionado 3 segundos. Pero vamos, es una idiotez increíble. Pero eso no es todo. Obtener ciertos caracteres, como el símbolo de la barra vertical, es bastante poco intuitivo. De verdad, por un buen rato tuve un gran problema para siquiera poder escribir ese símbolo. Me di cuenta que hay que presionar Fn y Shift. En realidad no es ningún problema cuando ya lo sabes, pero si no lo sabes, sí es un problema. Pero es agradable que los botones multimedia funcionen. Mi Zephyrus no tiene esas cosas, y soy una persona que siempre escucha música de fondo. En cuanto al touchpad, no es el más maravilloso con el que he trabajado, pero cumple su función. El movimiento no se pierde, el cursor no salta y la precisión también está bastante bien. Los gestos de 3 y 4 dedos también funcionan como deberían. Antes de comprar mi Zephyrus, había algo que no me dejaba tranquilo y nadie en YouTube respondía a mi pregunta. Entonces, ¿cómo es trabajar con una laptop así sobre las piernas? Lo principal, ¿cómo es usarla en una mesita pequeña y plegable? En casa suelo usar una así. Por el teclado que está muy adelantado, usar una laptop de 2 pantallas sobre las piernas, sinceramente, no es tan cómodo. Se puede, pero definitivamente no es muy cómodo. En una mesita, el principal problema es la parte inferior del teclado apoyada en el soporte, pero hay solución para ello. Solo basta con desplegar las patitas de las que ya hablé, y gracias a ellas, la situación cambia drásticamente. Colgamos la laptop de esas patitas, mejorando la ergonomía y dejando espacio para las muñecas al escribir. Esta mesita en particular la he estado usando desde hace varios años, y si quieren, también les dejo el enlace en la descripción. Por ese precio, pensé que serían muy malas, pero no lo son tanto. Son bastante ruidosas, pero para nada terribles. Funcionan bastante bien para ver algo en YouTube o para tener música de fondo mientras trabajas. La cámara y el micrófono integrados, como seguramente pueden ver y escuchar ahora mismo, no son los mejores. Sin embargo, para una videollamada común, al menos en mi opinión, esto es más que suficiente. Más que la calidad de la cámara, lo que no me gusta es el hecho de que no hay ningún indicador luminoso que nos informe cuando está activada. El procesador, así como los demás componentes, consumen poca energía, pero en esta construcción, la pantalla, o mejor dicho, estas 2 pantallas, son las que más consumen.
A pesar de eso, con un uso estándar de navegadores y mensajería, esos 51 vatios hora alcanzan para 3 a 3 horas y media de uso, con un brillo cómodo, conexión Wi-Fi y Bluetooth activo. Lo sé, no es impresionante, pero tampoco es un mal resultado para un dispositivo de 2 pantallas. Mi Zephyrus Duo 16 aguanta como máximo hasta 3 horas, pero para verificarlo puse un video de YouTube en pantalla completa en resolución 1080p con el volumen al 40% y desconecté la alimentación. En la pantalla inferior coloqué el monitor de rendimiento, el navegador con la hora y el estado de la batería. En este modo, la laptop duró 2 horas y 36 minutos. La carga no es muy rápida. Se requieren poco más de 3 horas para recargar la batería. El cargador incluido de 90 vatios, al menos para esa potencia, no es nada pequeño. Junto con todo el cableado, también pesa alrededor de medio kilo. Hablemos finalmente del rendimiento en sí, y este es el elemento que más me sorprendió durante las pruebas. Desafortunadamente, fue una sorpresa negativa, porque en el papel el procesador Intel i7-10850H se ve bastante bien, y tenerlo en una construcción tan económica es realmente agradable. Puede que no sea el más nuevo, al fin y al cabo es de la 10ª generación, pero 6 núcleos y 12 hilos hacen su trabajo, sobre todo cuando las frecuencias para tareas de un solo núcleo alcanzan hasta 5.1 GHz y en tareas multinúcleo que usan todo el procesador pueden llegar a 4.4 GHz. Por supuesto, solo en aquellas construcciones que ofrecen una refrigeración lo suficientemente eficiente. Según el ranking en Cinebench R23, deberíamos ver entre 7.400 y 7.500 puntos, pero solo tenemos 5.400, lo que representa una disminución del 28%. La situación empeora en tareas de un solo núcleo, obteniendo poco más de 700 puntos en vez de 1.200, es decir, un resultado 40% menor al esperado. ¿Por qué sucede esto? Pues resulta que el fabricante bloqueó el procesador en las frecuencias base, que son de 2,7 GHz. Sin embargo, tenía la esperanza de poder hacer algo usando el programa Intel Extreme Tuning Utility. La herramienta oficial dice directamente que no se puede, y aunque intenté diferentes combinaciones en la configuración avanzada, todos los cambios de todos modos no fueron tomados en cuenta. En cambio, Throttle Stop ya permite desmarcar la opción de turbo bloqueado, y sin ninguna carga, los relojes realmente a veces saltan a más de 4 GHz, pero en la práctica eso no cambia nada. Al poner carga, todos los relojes bajan de inmediato a 2.7 GHz. Al abrir la ventana de límite, vemos que la causa es regulador de voltaje thermal, o sea, reguladores de voltaje demasiado calientes. Intenté mejorar la refrigeración del área de alimentación con pequeños disipadores. Aquí utilicé una cinta térmica especial de doble cara y los pegué a los MOSFETs y BRMs. De los más pequeños solo tenía 14, y los disipadores más grandes no cabían en ningún lado, así que no pude cubrir toda la superficie. Tras cerrar, la tapa queda algo levantada, pero si mejora, vale la pena. Y, pues en realidad no vale la pena, porque el resultado es prácticamente nulo. Los relojes siguen bajando a los valores base, lo que me hace suponer que estos pequeños disipadores de calor no son suficientes. Sin embargo, todavía no quería rendirme, así que quité la tapa, lo puse en una base de enfriamiento y resultó que las frecuencias del procesador solo estaban en boost al principio, luego, igual que antes, bajaban a los valores base. Así, obtenemos casi el mismo resultado que antes. No es imposible que si cubriéramos toda la sección con disipadores y dejáramos la tapa abierta de forma permanente junto con una base de enfriamiento más eficiente, podría ser mejor, pero en mi opinión, no vale la pena el esfuerzo. Bueno, ¿y qué puerto es ese que está en la parte trasera? Es OcuLink, popular principalmente en aplicaciones de servidores, pero en este caso puede servirnos para conectar una tarjeta gráfica externa. El método más sencillo es comprar una solución ya hecha, como por ejemplo la GDP G1. El rendimiento de la Radeon 7600 MXT que está ahí es más que suficiente para nuestra laptop. Es una solución bonita, pero al mismo tiempo cara, más de $700. Definitivamente, una opción más interesante es comprar algo de este tipo por 50 zlotys. El paquete incluye una estación de acoplamiento, un cable OcuLink y otro para conectar la fuente de alimentación a la tarjeta gráfica. Claro, también la necesitas, pero si tienes una GTX antigua, aquí te sería muy útil.
El precio actual de este paquete lo encontrarás justo debajo del enlace a esta laptop, por supuesto, en la descripción. Sin tarjeta gráfica externa, en esta laptop es difícil jugar nativamente. El chip integrado de Intel solo permite usar correos y quizá jugar Age of Empires Seconds en la configuración más baja. Stronghold funciona, pero creo que ya saben a qué me refiero. Claro, jugar mediante servicios como GeForce Now es cada vez más popular. Si tenemos una buena conexión a Internet y no nos interesan los juegos rápidos y dinámicos, sino algo más tranquilo, entonces definitivamente podemos jugar cómodamente. En general, la situación de esta laptop es, al menos para mí, muy extraña, porque al quitar la tapa inferior vemos que el sistema de enfriamiento fue diseñado a lo grande y realmente no le pide nada a las soluciones que conocemos de las laptops para gaming. Aquí tenemos dos tubos de calor bastante gruesos que llevan el calor a dos radiadores separados, los cuales son enfriados por ventiladores de buen tamaño y alto rendimiento. En teoría, esta laptop podría ser realmente una bestia poderosa. El problema es que aquí tenemos una sección de alimentación en la placa madre que es definitivamente demasiado débil, lo que no permite que el procesador alcance su potencial. Sin embargo, con tanto cobre caro en el procesador, bastaría extenderlo para cubrir y disipar el calor de la sección de alimentación. Así, la 30 o 40% más eficiente. Es una lástima que aquí se haya desperdiciado ese potencial. En las laptops más débiles se usa un solo tubo de calor, un solo ventilador, y esa configuración sería más que suficiente aquí. Aunque la ventaja de esta solución es que el dispositivo funciona realmente de manera muy silenciosa. Ambos ventiladores, sin el menor esfuerzo, mantienen este procesador bajo control y dudo que, incluso a plena carga, su velocidad supere el 30 o 35%. Esta laptop tiene muchísimas ventajas, pero también se encontraron algunos defectos. Sin embargo, tómenlos con calma y considérenlos con cierto escepticismo, recordando siempre el bajo precio y lo que de todas formas ofrece. Ya saben sobre el teclado extraño y el rendimiento poco impresionante del procesador, pero todavía hay algunos detalles más a los que tengo que señalar aquí. La distinta resolución de los paneles afecta directamente dónde queda el cursor al cambiar de pantalla. En mi Zephyrus, ambas pantallas tienen igual cantidad de píxeles horizontales, por lo que al mover el cursor arriba o abajo, queda a la misma distancia de los bordes laterales. Sin embargo, al mover el mouse entre las pantallas del dispositivo que estoy probando, el cursor termina en un lugar diferente al que podríamos esperar. Pero, como digo, es una tontería y después de unos días dejaremos de prestarle mucha atención. Sin embargo, este problema no afecta únicamente al dispositivo que estoy probando. Resulta que durante la reparación de mi Zephyrus Duo 16, pedí prestado otro más potente con pantalla 4K y la situación era idéntica. También me molesta el hecho de que no se pueda bajar el brillo de la pantalla inferior. Tampoco se puede apagar por completo, y eso aumentaría significativamente la duración de la batería. En la Zephyrus tengo una tecla para eso. Solo toca y el consumo de energía de la laptop baja de 25 a 17 vatios. En el teclado del dispositivo que estoy probando no hay esa opción, y en la página del fabricante, pues, no veo ningún software dedicado. También es una lástima que la laptop no sea compatible con la carga por USB-C, y hoy en día cargar con el cargador parece algo tonto y súper molesto. Hace algunos años compré este cargador de 100 vatios que soporta el estándar Power Delivery. 3 puertos USB tipo C y uno USB-A hacen que pueda cargar rápidamente muchos de mis dispositivos al mismo tiempo, incluyendo incluso la laptop gamer de 2 pantallas de la marca Asus que mencioné antes. Este cargador también tiene puntas intercambiables, lo que lo convierte en una opción súper conveniente para viajar. Un aparato tan pequeño y es suficiente para toda la familia, pero como la laptop que probé no admite carga por USB-C, creo que siempre tendré que llevarme ese maldito cargador en los viajes. En teoría sí, pero en AliExpress compré un adaptador especial que me permite cargar la MBook también por USB-C y de esa manera resolví ese problema. Dejaré el enlace de mi cargador y adaptador en la descripción. La última desventaja es que el sistema viene con un sistema preinstalado sin idioma polaco. Desde la tienda de Microsoft podemos instalar sin problema el paquete de idioma para polaco, pero aún así no todo estará perfectamente traducido. Pero como el sistema está activado y es legal, si así lo deseamos, podemos reinstalar sin ningún costo adicional una versión nueva de Windows Once Pro, pero ahora en idioma polaco. Consulta la guía en mi página www.teszmania.pl. Por tan poco dinero no se puede conseguir una laptop igual de interesante.
Este me fue enviado desde Europa y llegó apenas unos días después de hacer el pedido. El enlace de kickbuying.pl con garantía y opción de devolución está en la descripción.